Después habíamos visto que estaban las otras células que eran las que no tenían afinidad por los colorantes, por lo tanto se llaman cromófabas. Y estas se cree, no se sabe exactamente cuál es la función, pero se cree que serían las acidófilas que han perdido los gránulos. Tanto acidófilas como basófilas que han perdido parcialmente sus gránulos. ¿Cómo funciona la adenohipófisis? Lóbulo anterior, lóbulo posterior. Fabrica las hormonas que hemos visto que actúan sobre el órgano blanco para fabricar la hormona que corresponde. Este dibujito tiene la tiroides. Por lo tanto, la que estimula el efecto, en este caso la que fabrica la hipófisis, se llama TSH. Aquí está. Ella va a viajar hasta la tiroides y va a producir el estímulo para que fabrique las dos hormonas de la tiroides, que son T3 y T4. Ese producto o esa producción de estas hormonas va a hacer que suba su concentración en sangre, por lo tanto que lleve a nivel de hipófisis y de hipotálamo la señal suficiente como para decir hay suficiente, paren de fabricar. Esto se llama retroalimentación negativa. Hay factores que son inhibidores y factores liberadores. Estas hormonas que vienen desde la hipófisis hacia el órgano blanco hacen el efecto positivo de decir o generar el estímulo suficiente como para que el órgano lo fabrique. Pero la misma concentración de las hormonas producidas es el estímulo inhibidor a nivel de hipotálamo y a nivel de hipófisis para frenar la cantidad. Eso es una retroalimentación negativa. Cuando el producto del que yo estimulo es suficiente para que me inhiba mi propio efecto. Aquí tenemos como un cuadrito donde están a nivel hipotalámico. Espérate que esto no sé si lo hemos visto. Me parece que no lo he dicho, pero a ver si me dijiste. Hay tres estructuras que están trabajando en conjunto. A nivel superior, en la corteza cerebral, está el hipotálamo. Ese hipotálamo es el que primero emite señales hacia la hipófisis para que fabriquen esas hormonas que van a ir al órgano blanco. Esas tres estructuras es la que se autorregulan por el sistema que hemos visto de retroalimentación negativa. Pero está el hipotálamo, que no lo habíamos nombrado, la hipófisis y el órgano blanco. Ese hipotálamo está conectado a través de la parte de la adenohipófisis, por eso se llama pars nerviosa, que es la que produce una serie de compuestos que son justamente estos que se llaman con el nombre de la hormona sobre la que producen. Van a ver ustedes que, por ejemplo, porque ellos serían hormonas liberadoras de la hormona que produce la hipófisis. Por ejemplo, si la hipófisis fabrica TSH para ir a la tiroides para fabricar T3 y T4, la que fabrica el hipotálamo sería hormona liberadora de TSH. Por eso se llama TRH. Y así el nombre es el mismo. Estos serían hormonas liberadoras de las gónadas, que es FSH y LH. Por ejemplo, en el caso de la prolactina, es hormona liberadora de la prolactina. Solo que justamente es el único caso, junto con las del crecimiento, que el estímulo que viene de la hipófisis no es un estímulo positivo, sino es un estímulo negativo. Es un inhibidor de la... Sí. Todo esto es un eje cuando hay una combinación entre más de un órgano para actuar en conjunto. Este es el eje que se llama justamente hipotálamo hipofisario adrenal, hormonal. Entonces ahí tenemos en el primero verde clarito todas las hormonas que fabrica el hipotálamo, que son las liberadoras o inhibidoras en el caso de las rojas. En el segundo cuadradito están todas las que produce la hipófisis. Y después están todos los órganos blancos sobre los que actúa para ejercer su función. Ahora nos queda el otro lóbulo de la hipófisis, que hemos dicho que uno era la adenohipófisis y el otro es la neurohipófisis. ¿Qué características tenemos aquí? Unos que se llaman pituicitos.
que son células de la neuroglia, que hoy, como ya han rendido y saben todos, saben lo que significan las células del neuroglia. Y además de las células de la neuroglia, está formado por fibras que son amielínicas. Esas fibras amielínicas se originan en el hipotálamo, imagínense el eje, van a descender o bajar por el tallo pituitario, y si la neurona estaba arriba, lo que bajan son simplemente los axones. Entonces, todo lo que está formando esta neurohipófisis son los axones o fibras nerviosas amielínicas de aquellos centros nerviosos que están en la hipófisis, que es el supraóptico y el paraventricular. Esos cuerpos neuronales lo que tienen como función es fabricar, en este caso, dos hormonas. Una se llama ocitocina y la otra es la hormona antidiurética. Esas hormonas que son fabricadas en los cuerpos neuronales que están en el hipotálamo, ¿se acuerdan del dibujito? Ya vamos a verlo de nuevo. Van a descender una vez que se fabrican por esos axones y van a ir hacia un extremo formando lo que se llaman los cuerpos de Herring. Y van a quedar unidas a una proteína que es la que se llama neurofisina. Puntualmente la ocitocina es una hormona que tiene como función la de estimular las contracciones del útero para que se produzca el parto. Y también es la misma hormona que produce una contracción en todas las células contráctiles que están alrededor de los alvéolos mamarios, o sea que son las que producen la eyección de leche. No producen la leche, producen la contracción para que se produzca la salida. Esta es la hormona, que si alguna vez han escuchado, con la que se dice se hace la estimulación de un parto para acelerarlo, que se pone en óvulos en el cuello del útero, o también se hace el famoso goteo para acelerar un parto cuando está en un parto lento o un parto normal. Esta neurohipófisis también fabrica otra hormona que se llama hormona antidiurética o vasopresina. Esta hormona tiene la característica de que es la responsable, ¿se acuerdan que hemos visto en los túbulos del riñón? Pasaba todo el agua y después el agua se filtra. Un riñón que funciona bien deja pasar todo el agua y el agua es reabsorbida. La hormona que genera ese efecto es la hormona antidiurética o vasopresina, a nivel de dos lugares, el contorneado distal y los colectores del riñón. Hay una enfermedad que se llama diabetes insípida, que tiene como característica que no tiene esta cantidad de hormona en las dosis correctas, entonces el paciente orina hasta 5 litros, que es un síntoma de la diabetes. Por eso se pensaba que era una diabetes, pero como no le daba la glucosa alta, se le llamó diabetes insípida por falta de azúcar. Pero en realidad es una patología totalmente distinta porque es una falla a nivel de la neurohipófisis, lo que no tiene es suficiente hormona antidiurética. A nivel de los centros de la corteza suprarrenal. Bien. ¿Cómo es la circulación en este hipófisis y hipotálamo? Aquí tenemos dos arterias. Una arteria que es la hipofisaria inferior, que entra a nivel del lóbulo posterior o la parte nerviosa. Más arriba, del lado de la parte del lóbulo anterior, tenemos la arteria hipofisaria superior. Aquí están dibujados como rojo la arteria y como azul la vena, simplemente para ejemplificar que uno tiene más y menos oxígeno. No porque porque en una de las preguntas del parcial han puesto cómo son las venas, son azules, han puesto. Aunque no sea una vez, vamos a hacer un libro con tanta macana que creen. Estas arterias se capilarizan, se reanastomosan, vuelven a capilarizarse y se vuelven a unir para formar las venas con las que van a salir de la hipófisis, que son las venas hipofisarias. A nivel de cuando se reanastomosan por primera vez, este trecho o esta zona es lo que se llama el sistema porta-hipofisario. Luego se vuelven a capilarizar. Estas son las células que van a fabricar las hormonas, estas 7 hormonas que son las hormonas hipofisarias, y recién vuelven a salir y vuelcan su contenido y llevan estas hormonas hasta el órgano sobre el cual tienen que actuar.
Entonces, en esta circulación portohipofisaria hay una comunicación estrecha o muy vinculada entre el hipotálamo y la hipófisis. Eso hace que todos aquellos hormonas fabricadas o sintetizadas a nivel de hipotálamo se vehiculicen por sangre para ir a recibir el efecto en el lóbulo anterior con la suficiente información para decir fabriquen las hormonas que corresponden y recién lo que decíamos del eje hipofisario, que es desde el hipotálamo llega la primera información al lóbulo anterior, fabrican las hormonas y luego es vehiculizada por la sangre. Tanto a nivel hipotalámico hemos dicho que se fabrican factores inhibidores y factores liberadores o estimulantes, que son los que hemos nombrado antes, que tienen que ver con cada uno con la hormona sobre la que van a actuar. Desde el punto de vista embriológico, que lo vamos a ver ya en el próximo, después toca reproductor masculino y femenino y después ya entramos en embriología. Es desde el ectodermos, en la hipófisis. El lóbulo anterior va a estar derivado del techo de la boca primitiva, donde hay como un orificio, una conca que se llama la bolsa de Rathke. En cambio, el lóbulo posterior, el origen es neuroectodérmico. En el piso del diencéfalo se produce como un divertículo que va a dar origen al linfundíbulo y posterior. Esto tal vez no lo van a entender todavía mucho, pero tiene que ver cómo esas pequeñas células van tomando forma y van generando estructuras y cómo cada estructura después va a ir a formar parte del cuerpo terminado y que tienen que ver a veces con el mismo tipo de tejido por su origen embriológico. Ahora vamos a otra glándula, que es la glándula pineal, esta rojitita que está por acá, o epífisis. Aquí está, en este dibujito me ha gustado para que se vea bien claro la ubicación o la posición. Es pequeñita y está localizada en el diencéfalo. Es chiquitita, pero está revestida o cubierta por la pía madre. Y de ahí se van a ver allá que está rodeada por tejido conectivo que entra dentro de las células generando como tabiques. Y todo su parénquima, su tejido, está formado por dos tipos de células. ¿Cuáles son esas dos células? Uy, no se ve. Pineositas, ¿sí? Esas son las predominantes. Forman estos cordones. Ustedes lo van a ver ahí como dibujitos punteados. Tiene el núcleo esférico, redondito. Tiene un citoplasma que es mucho más claro. Y tiene numerosas ramificaciones. Y todo el citoplasma se van a ver con numerosas vesículas que son las que van a secretar su contenido. Y las otras células son los astrocitos, que son células intersticiales. Tienen unos núcleos más alargados, no se ve muy claramente la diferencia, y en general son función de sostén. Es para que le den una estructura para que tenga mejor dureza o quietud o sostenimiento. ¿Qué fabrica esta glándula pineal? Una hormona importante para la regulación del sueño que se llama melatonina. Esa melatonina es no la que te hace dormir, sino la que induce el sueño, o sea, la que puede generar el comienzo del sueño. Esa hormona, por lo tanto, va a estar estimulada por la oscuridad y va a estar inhibida por la luz. Y el origen embriológico también es el neuroectodermo. O sea que si nosotros tenemos es lo que sufren los que hacen viajes y cambian muchos de lugares, tiene exactamente así, que tiene... hay una pastilla que dicen como inductor del sueño, es de este tipo. Evidentemente la dosis a veces debe ser baja en la gente que no puede iniciar el sueño, no que lo puede mantener. Tiroides. Esta sí es una glándula muy importante porque las hormonas de la tiroides regulan muchos de los procesos metabólicos, por lo tanto hay muchas patologías que están asociadas en forma directa o indirecta con la producción de las hormonas de la tiroides. Miren el lugar donde están, en general es casi en la base del cuello, esta es la forma,
¿Qué característica tiene? Fabrican justamente las hormonas de T3 y T4 y son dos lóbulos que están unidos por un istmo. Ese istmo a veces tiene forma de pirámide y está revestida por dos cápsulas, tiene un parénquima. El parénquima tiene típicamente la estructura de folículos, que ustedes van a ver que es lo que se estudia cuando uno quiere ver el funcionamiento de la tiroides, y ese folículo, que son los folículos tiroideos, tienen una estructura circular o esférica, y dentro del interior tienen una sustancia, un líquido que es acidófila. Por lo tanto, si uno hiciese un corte y una tinción histológica se verían PAS positivo. Está muy vascularizado, tiene como unas redes de capilares, tanto sanguíneos como linfáticos, y esos capilares son fenestrados, que quiere decir que tiene como esos agujeritos. Esos folículos pueden tener una disminución de la función o un aumento de la función. Por eso en algunos casos se habla de hipotiroidismo y en otros se habla de hipertiroidismo. Ese coloide o ese líquido que está dentro de los folículos es el que acumula las hormonas tiroideas. Esa forma de acumular esa hormona se llama tiroglobulina. ¿Cómo se sintetizan las hormonas tiroideas? Les voy a mostrar primero cómo se sintetizan para que vean por qué la gente que vivimos en el norte tiene mayor predisposición a tener un hipotiroidismo, porque tiene incapacidad de fabricarlas. Estas serían las células de la hormona de la tiroides. Nosotros debemos incorporar el yodo en la dieta. Una vez que las células captan ese yodo, van a pasar, sería como la luz, o donde está el coloide. Ese yodo que viene introducido por la dieta debe pasar al coloide. Para ese proceso necesitamos energía. Esos ioduros son oxidados por una enzima que se llama peroxidasa tiroidea, que está pegada o fijada en la parte apical de las células foliculares. Esa hormona tiroidea es entonces la que debe ser responsable del primer paso. Una vez que es oxidada, las células van a fabricar una proteína, está ejemplificada en el color azul. Esa proteína, que no es activa todavía, se llama apotiroglobulina. Una vez que el yodo se ha transformado se ha oxidado, es un yodo activo. Entonces tiene la capacidad de unirse a esa proteína en una posición determinada, de manera que se va a generar este tipo de compuestos donde se ha iodado o se ha unido el yodo en las posiciones 3 y 5. Una vez que esos residuos estas son una tirosina, se le ha unido los dos yodos, es capaz de unirse de a dos. Al unirse a dos, esta proteína es como si hubiera cumplido su función. Se va a romper liberando esta molécula que es la T4. Entonces, si hacemos un resumen, vemos que han participado dos procesos en los que son importantes que estén. Uno, la presencia del yodo, y otro, la tiroglobulina tiene que estar activa. La peroxidasa tiroidea, que es la enzima que cataliza esa transformación de oxidación del yodo. Este T4, después que se ha yodado, se convierte ese líquido en tiroglobulina y las células la van a captar. Y la van a captar por una pinocitosis, o sea que van a emitir pseudópodos, van a englobar esa gotita de coloide y las van a internalizar. Al captarlas, la tiroglobulina se hidroliza, libera las hormonas y pueden ser vehiculizadas. Ahí está. Ese todavía es T4 porque tiene 4 yodos. Ven que en 4 posiciones están los rojos. Después, la verdaderamente activa es la T3, pierde un yodo y se transforma en T3. Lo que les quería contar es que ese primer paso
de necesariamente una incorporación del yodo es el problema que tenemos los que vivimos en el norte. El yodo lo da el agua de mar. Entonces, cuanto más lejos nos encontrábamos del mar, mayor tendencia o problemas de tiroides teníamos porque no teníamos cómo incorporar el yodo en nuestra dieta o en nuestra alimentación. Lo que hasta hace muchos años que se determinó eso, se imaginan que a medida que subíamos al norte, en Salta es donde mayor problemas de tiroides había. Tan es así que hace muchísimos años el centro más grande de enfermedades tiroideas está en Salta. Lo que después se ha hecho por una ley desde bromatología es incorporar obligatoriamente en la sal de mesa el yodo. De manera que uno, utilizando la sal todos los días, aún para la comida diaria, le está incorporando el yodo y se ha reducido muchísimo los problemas de tiroides. Así todo, es una enfermedad endémica porque la cantidad de gente que la padece es muy alta. Pero también hay un gran porcentaje que es autoinmune. Y la autoinmunidad es la generación de anticuerpos que destruyen nuestra propia estructura. La tiroiditis de Hashimoto es un hipotiroidismo, un hipotiroidismo por lesión de nuestra propia glándula. Y en ese caso son anticuerpos que actúan sobre esa pelotita verde que habíamos visto, que es la enzima peroxidasa tiroidea, que es que sería otro tipo de causa por la que les vuelvo a mostrar para que se les fije. Ahí está. Esta es una enzima y como es una enzima, es una proteína y los anticuerpos que fabricamos destruyen, anulan o la hacen inactiva a esa proteína. Entonces, la incapacidad de transformar el yodo en yoduro, lo que inhibe es la oxidación, es como al organismo si no tuviese yodo. Entonces, la deficiencia es la misma y la patología que se genera es la misma. La causa que lo ha originado es diferente. En un caso, por más que le des yodo, si vos tienes una autoinmune que destruye esa enzima, no lo va a poder vehiculizar el yodo suficientemente como para poder fabricar estas enzimas, estas hormonas. Hoy en día lo que se ha hecho y se hace con mucha más corrección y muy parecido a lo que es la hormona normal, se la hace sintéticamente. Entonces se le incorpora al paciente con una pastilla diaria y el problema está prácticamente resuelto. De todas maneras, cuando vos le empiezas a dar a un paciente una medicación como esta para suplir una deficiencia, hace el feedback o la retroalimentación negativa. O sea, en la medida que lo incorporas, tu hipófisis siente que la presencia de hormona es suficiente y deja de fabricar. Conclusión, atrofias tu propia producción, pero como el efecto es positivo, digamos, los tratamientos se continúan de por vida. Pero se ha visto que el hipotiroidismo es una enfermedad que genera muchísimos problemas en muchos órganos. Los síntomas por los que el paciente acude al médico y le detectan a veces el hipotiroidismo son tan variados como dificultad para bajar de peso, cambio de humor, en general con tipo de depresión, anemias, infertilidad, sequedad del pelo, sequedad de la piel, caída del pelo, que parecerían como que no tienen que ver, y todos es porque la hormona de la tiroides actúa o tiene efecto sobre todos estos órganos. Entonces, esa es una T4 porque tiene 4 yodos, pero una vez que sale de la tiroides, la activa en circulación es T3. ¿Quién regula esa secreción? Una hormona que secreta la hipófisis que se llama TSH. Y también hay dentro de los folículos unas células que se llaman parafoliculares o células C que sintetizan la calcitonina, que tiene como función la de regular, pero solamente de disminuir el calcio. Y el origen embriológico es el endodermo.